el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola mi gente y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Servia. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. A una economía inflacionaria que lleva acumulando problemas por años se suma otra crisis: los efectos de las medidas estadounidenses sobre la Venezuela de Maduro. Pregunto, ¿cuáles son los escenarios para Venezuela? Lo discutimos y para eso me voy con Orlando Ochoa, economista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, desde Caracas. Orlando, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Ok, estuve leyendo Eurasia Group, ya otros ya están hablando de que en las próximas semanas se va a vivir una intensificación de los efectos de las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos a la Venezuela de Maduro. El congelamiento de los activos de PDVSA, cada vez más difícil accesar a dinero, el tema del congelamiento de cuentas, de poder hacer transferencia. Te pregunto, primero, ¿tú estás de acuerdo que se va a ver una intensificación del efecto de las sanciones en la economía venezolana? Y si es así, ¿cuál sería este efecto que algunos están hablando que no va a ser nada bueno para ya de por sí la economía venezolana? Bueno, en primer lugar, la economía venezolana viene cayendo y colapsando antes que comenzaran las sanciones, con un proceso de inflación que pasó a hiperinflación y una caída del Producto Interno Bruto. En los 6 años del gobierno de Maduro, la caída es superior al 52%, es decir, la economía es menos de la mitad. Por supuesto, las sanciones van a restringir el comercio petrolero, van a restringir las operaciones financieras del gobierno y de Petróleos de Venezuela, van a disminuir la capacidad de adquirir insumos para Petróleos de Venezuela y para el gobierno le va a ser difícil pagar suministros que vengan fuera de los Estados Unidos. Por supuesto, eso tiene que acentuar el deterioro. Y si las finanzas públicas son mal manejadas, y son mal manejadas, pues puede empeorarlo. Si el gobierno tuviera una respuesta racional, igual estamos impactando la capacidad de exportar del país, la capacidad de importar, el crecimiento económico y el proceso de inflación, de hiperinflación, que ya está, el año pasado estuvo en 125.3 mensual, un 1.7 millones % de variación de la inflación, y está aumentando, aumentó en enero. Sí, Xavier, los escenarios no pueden ser buenos. Ahora, las sanciones son uno de los componentes con los que se aspira a presionar para generar un cambio político en Venezuela. No es el único y no puede ser el único, y la experiencia internacional muestra que las sanciones pueden hacer daño, pero no necesariamente causan por sí solas un cambio de gobierno. Ok, vamos a quedarnos por un momento en la variable económica, porque yo entiendo que hay variables políticas de por medio, está el factor militar de por medio, el uso de la fuerza, hay una serie de variables que por un momento vamos a llevarlas de lado. Vamos a dejarlas de lado y enfoquémonos en el caso económico. Si ya tú tienes estas sanciones y ya se está, digamos, derramando el efecto, ya se empieza a sentir ese derrame en la economía venezolana y las próximas semanas la intensidad va a ser mucho mayor, ¿cómo se traduce eso en el día a día del venezolano? Porque no hay que olvidar que el venezolano viene viviendo una hiperinflación, como dices tú, lo cual quiere decir que cuando tú vas a un lugar no encuentras los productos necesarios, donde tienes que estar haciendo barter o tienes que estar trueque. O sea, cuando tú le sumas estas sanciones, el efecto es peor para el venezolano de la calle. En este momento tú puedes observar cierto aumento en el suministro de bienes en los últimos meses, pero a precios inaccesibles para la mayoría de la población. Incluso por encima de los precios internacionales, si tomas la tasa de cambio implícita del mercado paralelo, cuando la gente, su poder adquisitivo se está encogiendo. Pero hay bienes críticos, por ejemplo, el suministro de combustibles, de gasolina, hablemos de eso.
La producción de las refinerías venezolanas ha caído. No tenemos estadísticas oficiales, pero sabemos que es muy baja. El mercado interno se ha encogido, pero se viene importando gasolina y componentes para hacer gasolina en los últimos años. También diésel para las plantas eléctricas. Pero sabemos que las plantas termoeléctricas se han apagado, la mayoría, y se está dependiendo de hidroelectricidad, porque es una economía que se ha reducido. Y el temor del combustible lo vemos. La gente va a las bombas y hay una restricción. Si no se pudiera, siempre hay formas, y sabemos por experiencia internacional, que siempre va a haber trueque con países afines, puede haber trueque con Nicaragua, puede haber intentos con Bolivia, aunque quede más lejos. Cuba puede ayudar un poco, pero es una economía pequeña, cerrada. Rusia puede intercambiar, de manera que puede haber algo de suministro, pero no hay duda que va a haber racionamiento en algún punto cercano de combustible. En el tema de los alimentos, el gobierno compra alimentos y viene comprando por fuera y viene usando la ruta de Turquía y otras. Es de imaginar que seguirá, pero no puede haber un suministro suficiente en cantidad para un país de 30 millones de habitantes donde ya la gente no tiene poder de compra. El gobierno ofrece los CLAPS, las cajas con alimentos, que vemos en las estadísticas le están llegando a la mitad de la población, unos con cierta regularidad, otros en forma irregular. Pero hay signos graves, Orlando, entonces, y demás. De manera que evidentemente las consecuencias... En conclusión. Sí. Orlando, entonces, en conclusión, me quedan 20 segundos. Con la intensidad que se vaya caminando estas sanciones y el efecto se vaya derramando en la economía venezolana, lo que le viene al venezolano es peor de lo que ha estado viviendo, ¿sí o no? En 10 segundos. Sí, va a tener un efecto mayor. No se está sintiendo tan rápido porque ya estaba todo muy mal. Pero si esto se prolonga, sin duda alguna se deterioraría aún más. Todos esperamos que esto no se prolongue y haya una solución civilizada. Orlando Ochoa, él es economista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello desde Caracas. Orlando, fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos...